Sea bienvenido. Que la paz y la luz de los buenos espíritus te envuelvan en este momento. Hoy vamos a abrir un portal silencioso para comprender qué ocurre con tu alma cuando un ciclo se cierra y otro comienza en el plano espiritual. El año nuevo no es solo un cambio de fecha, es un movimiento profundo que toca dimensiones invisibles y despierta procesos internos que muchas veces no sabemos explicar. ¿Alguna vez sentiste una inquietud extraña en esta época, incluso cuando todo parece estar bien por fuera? Una necesidad de silencio, de reflexión, o una sensación de que algo dentro de ti está cambiando sin que sepas exactamente qué. Muchas almas experimentan este llamado interno durante el Año Nuevo, pero pocas comprenden su verdadero significado espiritual. En este periodo, la conciencia se vuelve más sensible, las memorias internas se activan y el alma entra en un estado de reajuste profundo. Pensamientos que antes estaban dormidos emergen, emociones antiguas se reorganizan y ciertas verdades internas comienzan a mostrarse con más claridad. No es coincidencia. En el plano espiritual, el Año Nuevo abre un campo especial de alineación entre lo vivido y lo que está por venir. Grandes orientadores espirituales, como Chico Xavier, dejaron valiosas enseñanzas sobre estos momentos de transición, donde el silencio interior habla más alto que cualquier celebración externa. Él reveló que estos ciclos no son casuales, sino oportunidades sutiles para que el alma observe su propio camino, ajuste su vibración y se prepare para nuevas experiencias, incluso antes de que la mente las comprenda. Hoy vamos a entrar en este espacio invisible y comprender qué sucede realmente con tu alma durante el Año Nuevo. ¿Por qué algunas sensaciones se intensifican? ¿Por qué ciertos vínculos cambian? ¿Y por qué el recogimiento puede ser una señal de madurez espiritual, no de alejamiento? Si este tema ya resuena contigo, deja en los comentarios la palabra conciencia y permítete sentir lo que tu alma intenta mostrarte en este momento tan especial. El Año Nuevo no comienza cuando el reloj marca una hora exacta, ni cuando el calendario cambia de número. En el plano espiritual, ese instante es apenas una señal externa de algo mucho más profundo que ya estaba en movimiento. Mientras muchas personas celebran con gestos visibles, el alma inicia un proceso silencioso, sutil y casi imperceptible para la mente racional. Algo se reorganiza en niveles que no dependen del tiempo humano, sino de ciclos energéticos, memorias internas y decisiones que fueron madurando a lo largo de todo el año que se despide. Durante este periodo, el campo espiritual se vuelve más sensible. Las capas invisibles que rodean a cada persona entran en una especie de ajuste natural, como si fuerzas antiguas observaran atentamente aquello que fue vivido, sentido y sostenido en silencio. No se trata de juicio ni castigo, sino de resonancia. Todo aquello que fue repetido con intención, emoción y pensamiento deja marcas energéticas que se hacen más visibles en esta transición. Por eso, muchas personas sienten una inquietud difícil de explicar, una mezcla de expectativa y recogimiento, incluso cuando todo parece estar en calma por fuera. En el plano espiritual, el Año Nuevo activa portales de conciencia que no se abren de forma brusca. Ellos se expanden gradualmente, permitiendo que el alma recuerde quién es, de dónde viene y qué necesita ajustar para continuar su trayectoria. Este recuerdo no surge como una idea clara, sino como sensaciones, intuiciones y llamados internos. De repente, ciertas decisiones pasadas pesan más, algunos silencios ganan significado y antiguas promesas hechas a uno mismo reaparecen con fuerza. No porque algo externo las exija, sino porque el alma ya no consigue ignorarlas. Existe también un movimiento intenso en las memorias energéticas. Todo aquello que fue postergado, reprimido o escondido bajo rutinas comienza a vibrar de otra forma. El alma no distingue fechas,
pero reconoce oportunidades. Y el año nuevo representa una ventana donde las energías colectivas favorecen la revisión interna. En este momento, muchas almas sienten el deseo de soltar viejas identidades, aunque todavía no sepan cómo hacerlo. Surge una necesidad de coherencia entre lo que se siente y lo que se vive, aun cuando eso provoque incomodidad. Mientras tanto, en planos más sutiles, hay una reorganización de vínculos invisibles. Conexiones espirituales se fortalecen o se debilitan según la frecuencia que cada alma sostiene. Algunas relaciones comienzan a sentirse más distantes sin razón aparente, mientras otras ganan una intensidad inesperada. No es azar, es afinidad vibratoria ajustándose a un nuevo ciclo. El alma busca espacios donde pueda expandirse sin resistencia y se retrae de ambientes que ya no acompañan su movimiento interno. Durante el Año Nuevo, el campo espiritual también amplifica la voz de la intuición. Pensamientos que antes eran fácilmente ignorados, ahora insisten, no como imposición, sino como susurros constantes. Es común sentir que algo está a punto de cambiar, incluso sin eventos concretos que lo confirmen. Esa sensación proviene del alineamiento entre la conciencia individual y los ritmos universales. El alma percibe que un ciclo se completa y que otro comienza a formarse, aún sin contornos definidos. Este período también revela verdades internas. No verdades duras o evidentes, sino percepciones sutiles sobre quién se ha sido realmente durante el año que termina. El alma observa con honestidad aquello que fue hecho por miedo, por hábito o por deseo de pertenecer. Y esa observación no genera culpa, sino claridad. Una claridad que prepara el terreno para elecciones más auténticas, aunque todavía no se manifiesten en acciones concretas. A nivel espiritual, el Año Nuevo no exige promesas ni resoluciones. Lo que ocurre es un alineamiento entre intención y energía. Si la intención fue confusa durante el año, el alma siente una especie de vacío. Si fue sincera, incluso con errores, surge una base sólida para el nuevo ciclo. Esta diferencia se percibe como una sensación interna difícil de describir, pero imposible de negar. Algunos sienten paz, otros inquietud, otros un llamado silencioso al recogimiento. Mientras el mundo externo acelera, el plano espiritual desacelera. Es como si el tiempo se dilatara para que el alma pueda reorganizar sus fragmentos. Recuerdos, emociones y deseos se acomodan en nuevas posiciones, formando una estructura energética diferente. Nada se pierde, todo se transforma. Pero esta transformación no ocurre de una vez. Ella se inicia lentamente, preparando el terreno para movimientos más profundos que aún no se revelan por completo. En este flujo continuo, el alma permanece en estado de escucha. No busca respuestas inmediatas, sino señales. Señales que surgen en pensamientos espontáneos, en sueños simbólicos, en silencios que se vuelven más elocuentes que las palabras. El Año Nuevo, en el plano espiritual, es este espacio suspendido donde lo viejo ya no sostiene y lo nuevo aún no se define, creando un campo fértil de percepción, ajuste y conciencia que sigue expandiéndose sin interrupción. A medida que el proceso iniciado en el plano espiritual continúa desarrollándose, el alma entra en una fase aún más profunda de reorganización. Ya no se trata solo de percibir sensaciones vagas o intuiciones dispersas, sino de un movimiento interno que comienza a tocar capas más antiguas de la conciencia. Durante el Año Nuevo, estas capas se vuelven accesibles porque las defensas energéticas construidas a lo largo del tiempo para protegerse del dolor o de la decepción se relajan ligeramente. No desaparecen, pero dejan pequeñas aberturas por donde la verdad interna puede filtrarse. En este punto, muchas almas experimentan una revisión silenciosa de sus elecciones más importantes.
no como una lista lógica, sino como una secuencia emocional. Recuerdos que parecían superados regresan con otro matiz, no para herir, sino para revelar lo que aún permanece activo en el campo energético. El alma observa cómo ciertas experiencias dejaron huellas más profundas de lo que la mente admite, y cómo otras, aparentemente insignificantes, sostuvieron procesos esenciales de crecimiento interior. El plano espiritual no funciona con recompensas ni castigos, sino con equilibrio. Durante el año nuevo, este principio se hace más evidente. Aquello que estuvo en exceso comienza a buscar moderación, y lo que fue negado intenta manifestarse. Por eso algunas personas sienten una necesidad repentina de silencio, mientras otras buscan expresarse con más intensidad. Ambas reacciones forman parte del mismo ajuste energético, el alma intentando encontrar su punto de coherencia. Existe también un movimiento importante relacionado con los pactos invisibles que cada alma hace consigo misma. Promesas internas que no fueron pronunciadas, decisiones que quedaron suspendidas y deseos que fueron aplazados por conveniencia reaparecen como impulsos sutiles. No llegan como órdenes claras, sino como una sensación persistente de que algo necesita ser revisado. El año nuevo amplifica estas señales porque el campo colectivo favorece la introspección, incluso en medio del ruido externo. En niveles más profundos, el alma comienza a soltar cargas que ya no necesita. No se trata de olvidar, sino de cambiar la relación con ciertas memorias. Aquello que antes definía la identidad empieza a perder fuerza, permitiendo que surjan nuevas formas de percibirse a uno mismo. Este proceso puede generar una sensación de vacío temporal, como si algo familiar se desvaneciera sin que lo nuevo haya tomado forma. En el plano espiritual, este vacío no es ausencia, sino espacio en preparación. Mientras tanto, las energías del año nuevo actúan como un espejo sutil. Todo lo que no está alineado con la esencia del alma se vuelve más evidente. No necesariamente a través de conflictos externos, sino mediante incomodidades internas difíciles de ignorar. Pensamientos repetitivos, cansancio sin causa aparente o una sensación de desajuste indican que algo dentro pide atención. El alma no reclama con urgencia, pero tampoco se calla. Su lenguaje es constante y paciente. Otro aspecto importante de este período es la reconfiguración de la percepción del tiempo. El alma no mide los días como la mente, y durante el año nuevo esta diferencia se acentúa. Pasado, presente y futuro parecen mezclarse en una misma corriente de conciencia. Antiguas aspiraciones resurgen junto a intuiciones sobre caminos aún no recorridos. Esta superposición temporal permite que el alma comprenda su trayectoria como un todo, no como fragmentos aislados. En el plano espiritual, también se intensifica la sensibilidad hacia las energías colectivas. El alma percibe el movimiento de otras almas, incluso sin interacción directa. Esto puede generar una sensación de sobrecarga o, por el contrario, de profunda conexión. Depende del grado de apertura y del estado interno de cada persona. Algunos sienten la necesidad de proteger su energía, mientras otros se sienten llamados a compartir, escuchar o acompañar, aún sin saber exactamente por qué. Este periodo no exige acción inmediata. El alma se encuentra en una fase de observación activa. Cada emoción, cada pensamiento recurrente y cada reacción interna funcionan como indicadores de ajustes en curso. El año nuevo, en el plano espiritual, no empuja, sino que revela. Y esta revelación ocurre en capas sucesivas, permitiendo que la conciencia asimile lentamente lo que antes estaba oculto bajo rutinas y automatismos. A medida que estas capas se mueven, el alma empieza a redefinir su relación con el propósito, no como una meta clara, sino como una sensación de dirección interna. Algo comienza a alinearse, incluso si todavía no puede ser explicado con palabras.
Esta alineación no es definitiva ni estática. Es un proceso vivo que continúa expandiéndose, ajustándose y profundizándose, manteniendo al alma en un estado de atención constante, mientras el nuevo ciclo sigue formándose sin detenerse. Con el avance de este movimiento silencioso, el alma entra en un nivel aún más sutil de percepción. Ya no observa solo lo que fue vivido, sino la forma en que esas vivencias moldearon su vibración. Durante el Año Nuevo, el plano espiritual favorece una especie de recalibración interna, donde la frecuencia emocional y mental comienza a ajustarse a lo que el alma realmente necesita sostener en el nuevo ciclo. Este ajuste no siempre es cómodo, porque implica reconocer patrones invisibles que se repitieron sin plena conciencia. En este punto, muchas almas comienzan a percibir con mayor claridad aquello que las drena energéticamente. No se trata solo de personas o situaciones externas, sino de hábitos internos, formas de pensar, reaccionar y sentir que ya no acompañan la expansión espiritual. El Año Nuevo actúa como una luz tenue que no ciega, pero tampoco permite seguir ignorando esas dinámicas. El alma siente cuando algo ya no encaja, incluso si la mente insiste en mantenerlo por seguridad o costumbre. En el plano espiritual, este período también despierta memorias más profundas, ligadas a la esencia y no solo a la personalidad actual. Son recuerdos que no se manifiestan como imágenes concretas, sino como sensaciones de familiaridad o extrañeza frente a ciertos caminos. De repente algunas elecciones parecen naturales, mientras otras generan una resistencia interna difícil de explicar. Esa resistencia no proviene del miedo, sino de la coherencia espiritual que comienza a activarse con más fuerza. A medida que el alma se alinea con esta coherencia, surge una percepción más fina de la verdad interna. No una verdad absoluta, sino una honestidad silenciosa consigo misma. Durante el Año Nuevo, esta honestidad se vuelve inevitable. El alma reconoce lo que fue hecho por impulso genuino y lo que fue sostenido por expectativa externa. Esta distinción no genera reproche, sino una comprensión profunda de los propios límites y aprendizajes. Otro movimiento importante ocurre en el campo de la intención. Muchas intenciones que fueron lanzadas al inicio del año anterior permanecieron activas, aunque no se manifestaron de forma visible. En el plano espiritual, nada se pierde. Durante el Año Nuevo, esas intenciones son revisadas, no para ser descartadas, sino para ser realineadas. Algunas se transforman, otras pierden fuerza, y algunas pocas se intensifican, indicando que aún forman parte del trayecto del alma. Este proceso de realineación puede generar una sensación de ambigüedad interna. El alma siente que algo se mueve, pero no siempre sabe hacia dónde. Esa falta de definición no es un error, sino una etapa necesaria. En el plano espiritual, la claridad no siempre precede al movimiento. A veces, es el movimiento interno el que prepara el espacio para que la claridad emerja más adelante. Por eso, el Año Nuevo no trae respuestas inmediatas, sino preguntas silenciosas que resuenan en el fondo de la conciencia. La sensibilidad espiritual también se amplifica en relación a los símbolos, pequeños eventos, palabras escuchadas al azar o imágenes recurrentes adquieren un significado especial, no porque tengan un mensaje fijo, sino porque activan asociaciones internas que el alma reconoce. Estos símbolos funcionan como puntos de conexión entre la conciencia racional y el plano espiritual, ayudando al alma a interpretar su propio proceso sin necesidad de explicaciones lógicas. En este momento, el alma también revisa su relación con el merecimiento. Creencias profundas sobre lo que se puede o no recibir salen a la superficie. Durante el Año Nuevo,
Estas creencias se vuelven más evidentes porque el campo energético favorece la expansión. Si existe una idea interna de limitación, ella se manifiesta como una tensión sutil. Si hay apertura, surge una sensación de disponibilidad para lo nuevo, incluso sin saber exactamente qué forma tomará. El plano espiritual no acelera este proceso. Todo ocurre en el ritmo que el alma puede sostener. Forzar claridad o dirección genera resistencia, mientras permitir el flujo facilita la reorganización interna. Por eso, muchas almas sienten una necesidad mayor de introspección, descanso o contemplación en este periodo. No es aislamiento, sino un movimiento natural de integración energética. A medida que estas integraciones se profundizan, el alma comienza a percibir cambios en su forma de reaccionar al entorno. Situaciones que antes provocaban inquietud, ahora generan distancia emocional, mientras otras despiertan una atención renovada. Estos cambios no son aleatorios, reflejan el nuevo orden interno que se está formando lentamente. El año nuevo, en el plano espiritual, sostiene este proceso continuo donde cada percepción ajustada abre espacio para una comprensión más amplia, que sigue desarrollándose sin interrupción. En esta etapa del proceso, el alma ya se encuentra inmersa en una transformación que no necesita ser nombrada para ser real. El movimiento iniciado en el plano espiritual durante el Año Nuevo continúa actuando de forma constante, afectando la manera en que la conciencia interpreta la realidad. No es un cambio brusco ni evidente, sino una alteración progresiva del punto interno desde el cual se observa la vida. Aquello que antes parecía central comienza a perder peso, mientras aspectos antes ignorados ganan presencia sin esfuerzo. El alma empieza a percibir con mayor nitidez la diferencia entre impulso e intuición. Durante este periodo, el plano espiritual favorece una escucha más refinada. Los impulsos, que suelen nacer de reacciones antiguas o condicionamientos emocionales, se vuelven más fáciles de identificar. La intuición, en cambio, se manifiesta como una certeza tranquila, sin urgencia. Esta distinción no siempre es clara al inicio, pero el Año Nuevo amplifica las oportunidades para que el alma experimente ambas energías y reconozca cuál resuena con mayor coherencia interna. En niveles más profundos ocurre una reconfiguración del vínculo con el pasado. No se trata de revisitar eventos específicos, sino de modificar la carga energética asociada a ellos. El alma comprende que ciertas historias ya cumplieron su función y que seguir alimentándolas mantiene activa una frecuencia que no corresponde al nuevo ciclo. Este entendimiento no surge como una decisión mental, sino como un cansancio suave, una falta de identificación con viejos relatos internos. El plano espiritual también intensifica la percepción de los límites personales. Durante el Año Nuevo, el alma reconoce con mayor claridad hasta dónde puede ir sin perder su equilibrio. Esto se refleja en una sensibilidad mayor a ambientes, conversaciones y dinámicas que antes eran toleradas sin cuestionamiento. No hay rechazo, pero sí una selección natural de aquello que se permite ingresar en el campo interno. Esta selección no se basa en juicios, sino en la preservación de la coherencia energética recién establecida. Otro aspecto relevante de esta fase es la reorganización del deseo. El alma comienza a diferenciar lo que desea por autenticidad de aquello que fue deseado por influencia externa. Durante el Año Nuevo, esta distinción se vuelve más evidente porque el plano espiritual favorece la conexión con la esencia. Deseos que no están alineados con esa esencia pierden intensidad, mientras otros, más silenciosos, se fortalecen. Estos últimos no suelen venir acompañados de imágenes claras, sino de una sensación persistente de dirección interna. En este momento, el alma también se vuelve más consciente de su ritmo natural.
comparaciones con otros caminos pierden fuerza y surge una comprensión íntima de que cada proceso tiene su propio tiempo. El año nuevo, lejos de imponer una velocidad, revela la importancia de respetar el compás interno. Esta revelación no siempre trae alivio inmediato, pero genera una base sólida para elecciones futuras más sostenibles desde el punto de vista espiritual. El plano espiritual durante este periodo actúa como un campo de ajuste fino. Pequeñas decisiones cotidianas adquieren un peso energético mayor, no por su impacto externo, sino por la intención que las sostiene. El alma percibe que no es necesario realizar grandes cambios visibles para consolidar la transformación interna. A veces, una modificación sutil en la forma de responder, sentir o pensar es suficiente para alterar significativamente la vibración personal. A medida que el nuevo ciclo avanza, la relación del alma con la incertidumbre también se transforma. Lo desconocido deja de ser percibido como amenaza y comienza a ser reconocido como espacio potencial. Esta percepción no elimina el miedo por completo, pero lo coloca en una posición secundaria. El año nuevo, en el plano espiritual, enseña que no todo necesita ser comprendido para ser integrado. Algunas verdades se asientan primero en la sensación y solo más adelante encuentran palabras. En esta fase, el alma permanece atenta a los movimientos internos sin intentar controlarlos. Existe una comprensión tácita de que el proceso está en curso y de que intervenir de forma excesiva puede generar desajustes. Por eso, la observación se vuelve una herramienta esencial. Cada emoción que surge, cada pensamiento recurrente y cada cambio de percepción funcionan como indicadores de la reorganización que continúa ocurriendo en niveles profundos. El campo espiritual sostiene este movimiento de forma constante, permitiendo que el alma explore nuevas formas de presencia sin romper con lo que aún necesita ser integrado. Nada se apresura, nada se cierra. El año nuevo, en este plano, no marca un final ni un inicio definitivo, sino un punto de continuidad donde la conciencia se expande gradualmente, ajustándose a frecuencias más coherentes con su esencia, mientras el proceso sigue desarrollándose de manera silenciosa y progresiva.